Envy es un villano al que odias con todo el corazón, y la neta, si un personaje antagonista te provoca esos sentimientos, es porque hizo un buen trabajo en la historia. Sin embargo, hay cosas que le faltaron para volverse un villano legendario, y a continuación yo, Antonio de qué personaje de anime, te hablaré sobre sus defectos como antagonista. Aunque tampoco dejaré de lado todo lo que lo convirtió en ese bicho molesto que con gusto ves sufrir. Y para esto hablaremos del primer criterio con el que juzgo a los villanos, me refiero a la personalidad. En este aspecto, Envy es, desde mi punto de vista, el antagonista de FMAB que es más desesperante, o sea, al que más ganas te dan de agarrar a fregadazos. Empezando por esta maldita sonrisa burlona que generalmente está ligada con el desprecio que demuestra hacia los humanos, sentimiento que lleva a otro nivel, por ejemplo, en esta escena en la que el rostro se le llena de un enfermo placer al recordar todo lo que hizo para provocar la masacre de la guerra de Ishbal. Manipulación que fue posible gracias a que entiende bastante bien cómo funcionan las emociones humanas, usándolas en su contra como demuestra al usar el truco de convertirse en el ser querido de alguien para tomar ventaja en el combate. Lo que no siempre sale bien para él por una simple razón. Envy es increíblemente estúpido, siendo este uno de los defectos que hacen que no sea un villano legendario. Es que neta que por más sádico que sea, pierde puntos por cometer errores gravísimos, como ser el autor intelectual de un plan que consistía en romper, de manera nada sospechosa, los estrictos protocolos de privacidad del ejército, lo que obviamente terminó en un fracaso. Además, fue él quien de manera bastante impulsiva reveló con lujo de detalles la participación de los homúnculos en la guerra de Ishbal, lo que también le explotó en la cara no mucho después. Y pues ya ni hablemos de cómo se transforma en un objetivo lento y enorme para enfrentarse a Roy. De hecho, este último error está muy relacionado con otro punto que para mí le quita puntos como villano, y es el hecho de que este menosprecio hacia los humanos y sus sentimientos nacía de un deseo de querer ser como ellos, lo que demuestra que sus acciones y emociones como villano en realidad eran muy frágiles, como las de un niño haciendo berrinche. Ya para terminar con lo que le faltó a la personalidad de Envy, no puedo dejar de lado lo acomplejado que está con su estatura, con esa necesidad de burlarse del tamaño de Edward y referirse a los humanos como insectos, además de que su primera transformación es la de una bestia gigante para ocultar su verdadero tamaño. La neta, esa falta de seguridad en su pequeño y horrible cuerpo no es algo muy atractivo. O sea, sí está de la fregada verse así, pero pues ver que un villano le afecta seriamente su tamaño, sí es muy patético. El segundo criterio en el que lo juzgaré como villano es el de antagonismo. Con esto me refiero a qué tanto se interpuso en el camino de los protagonistas. En este caso, no hay mucho que reprochar. La neta, Envy tuvo un papel bastante activo. Para empezar, fue junto a Lujuria el primer homúnculo que apareció frente a Edward y otras personas más. Después de eso, tuvo numerosas apariciones. Por ejemplo, y como ya mencioné, cuando le puso una trampa súper inteligente a Roy, sin olvidar que también hizo algo tan importante como dar a Sofía y Kimberly la misión de cazar a Scar y Marco. Pero obviamente, una de las razones por la que este personaje es fácil de odiar es que es el verdugo del queridísimo Miles Hughes, la que, sin duda, es una de las acciones que más marcan al elenco de personajes de FMAB, desde Winry, pasando por los Elric, llegando hasta el mismísimo alquimista de fuego. Ya con ese momento y con la ocasión en que casi se echa a Edward y Link en los jugos gástricos de Gluttony, es suficiente para poder decir que al menos en antagonismo, Envy lo hizo bastante bien, a diferencia del último criterio, en el que como villano pierde mucha dignidad. Aquí hablaremos de la forma en que fue derrotado, y hay mucho que decir, tristemente para mal. Para empezar, es rostizado en repetidas ocasiones por el alquimista de fuego, enfrentando los ataques más crueles de este anime, por ejemplo cuando le queman los ojos. Verlo retorcerse de dolor ya le quita bastante respeto a la figura de Envy, pero a eso hay que sumarle que la mejor técnica de este homúnculo, o sea su capacidad para manipular, fracasa en 3 ocasiones. Las primeras 2 son bastante lamentables y se dan cuando intenta engañar a Risa y a Roy, pero la tercera es sin duda la más patética.
Ya en su forma complejada y como último recurso para sobrevivir, intenta reavivar el odio en el corazón de los presentes, recordándoles todos los conflictos que han tenido en el pasado. Pero en vez de causar un problema entre ellos, lo único que se escucha es un silencio que hasta pena da, y más aún con lo desesperado que se ve Envy por sobrevivir. Este es otro golpe bastante duro para la percepción como villano de este personaje, pero lo que sería peor es el momento que marca su final definitivo. Después de ser leído a la perfección por un Edward Elric en el pico de la madurez, llega a aceptar a sus adentros que en realidad no desprecia a los humanos por ser inferiores, sino que más bien los envidia por su capacidad de seguir adelante a pesar de sus limitaciones y problemas. La neta, no considero esta situación como algo malo como tal. A final de cuentas, creo que pudo haberlo engrandecido como personaje al igual que con Grid. El problema está en que a diferencia de este gran homúnculo que asimiló sus verdaderos deseos y vivió, o bueno, más bien murió de acuerdo a estos, Envy tomó el camino opuesto y prefirió desvivirse sintiéndose humillado por haber sido descubierto, sin asimilar por completo lo que en realidad sentía, al punto de que siguió insultando a los humanos casi que hasta su último suspiro. Entre ser achicharrado, quedar humillado por el silencio y llorar de impotencia, la derrota de Envy es verdaderamente lamentable y afecta bastante su calificación como villano, aunque no es el único antagonista de FMAV con un final patético. Sin embargo, creo que este personaje es un mejor villano. Si quieres ver por qué, dale clic aquí. Si no ves a Orgullo en la miniatura, entonces todavía no subo el video.